Vamos a comenzar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los aparatos no quieren trabajar. Dios los está oponiendo, pero de plano va a haber un culto de victoria hoy, como siempre. Dios. Y Satanás ya se cansó de ver la victoria de los cristianos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan capítulo 8. Libro de Juan capítulo 8. Vamos a leer del 1 en adelante hasta el 11. Este es un tema bastante confundido, bastante problemático, vamos a decir, pero ahora vamos a averiguar si la Biblia en realidad declara que esta mujer era adúltera o no lo era. Están fallando los aparatos y no sé qué estará pasando. Y ahorita vamos a ver este asunto, pero lo vamos a desfigurar o lo vamos a entender a través de su misma palabra, porque la Biblia ella sola se interpreta. No hay que andarle buscando. Quizá yo pienso, o quizá así es, o a lo mejor puede ser. No. La Biblia es lo que es. Entonces, no hay ningún micrófono, ¿verdad? Ese que está ahí a un lado, tal vez. ¿Dónde? Ahí por la cajita. Bueno. Ahí al otro lado por la caja de las peticiones. ¿No hay ahí? Mira si hay un micrófono ahí atrás. No, es la Biblia, No, no, no. negro. Usualmente tienen una hija. Vamos Hermano, a ver que que cambiar las baterías de los que están arriba, uno de los que está arriba. ahí está un micrófono. ¿Cuánto ocupa? Sí, ese. Apague su micrófono. Entonces, mis hermanos, hay muchas cosas que están pasando ahorita, pero vamos a darle la gloria al Señor, vamos a orar. Aleluya, gloria a Dios. Amantísimo Dios que estás en los cielos, poderoso Padre de las naciones, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu gracia, porque en ti hay paz, Señor. En ti hay gozo, mi Dios. Reprendo todas las cosas malas, Señor amado, en tu nombre. Bendito eres, Padre poderoso. Todas las cosas que se están oponiendo, Señor amado, o descuidos, Padre bendito, que hayan existido, Dios eterno. Porque a veces, Señor amado, nosotros somos los culpables y queremos acusar a todo el mundo de lo que pasa, pero perdónanos, Señor. Ayúdanos, guárdanos, protégenos, respáldanos en esta noche y en esta mañana, Padre. Tú eres grande y poderoso, Dios mío. Tú eres bendito, príncipe de paz, príncipe del cielo. Bueno. 1, 2, 3. Ahí está. Que no le toque nada, hermano. ¿Has sentido, hermano? ¿Has sentido ahí? Sí, sí se oye. No, allá. Entonces vamos a proseguir con este estudio, hermano. Vamos a ir a libro de Juan, dije, capítulo 8, del 1 al 11. Y ¿Vuelvo a apagar y la prendo o ya no? no, ahí está bien. Ok. Sí. La Biblia y el tema de este mensaje, de esta enseñanza es: ¿en verdad era adúltera esta mujer? Y vamos como ya oramos, ya
Bendito Dios, los aires fueron limpios. Vamos a empezar a hablar la palabra de Dios, a hablar de este asunto. Dice la Biblia, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como tema tiene ahí la mujer adúltera. Dice, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaron? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vamos a hablar acerca de esto, hermanos. Bendito Dios, a Dios le ha placido el darnos la oportunidad para ver qué podemos hallar en este asunto. Nosotros tenemos bien visto, hermanos, a través de la Biblia y a través del tiempo que tenemos nosotros según nuestro Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, de que los fariseos eran hombres que tenían el corazón, no sé si decirle sucio o pésimo, pero estos hombres estaban corrompidos hasta el cuello. Estos hombres no tenían misericordia de nadie. Estos hombres estaban apartados de toda razón. Y la Biblia nos enseña que si mataron al maestro, imagínense, al propio maestro, ahora hacerle daño a una persona, eso era bien insignificante para ellos. Matar a alguien no les importaba. Hacían las averías que quisieran. De manera que los estudios dicen que ellos tenían manipulado a todo el pueblo de Israel, manipulado de una manera que cuando ellos iban en grupos, la gente que venía caminando tenía que huir, no apartarse, huir de ellos, porque eran unos hombres tan sucios, perversos de corazón. La Biblia no lo declara allí a la perfección cómo eran estos hombres, porque en verdad Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, se enfocó nada más en lo importante. Y estas añadiciones pues las tienen aquellos grandes estudiosos de la Biblia, los sacados pues de una Biblia llamada hebrea, donde están las cosas tal y como pasaron. Entonces dice aquí que, bueno, no la Biblia, como les repito, estos hombres agarraron a la mujer y la ensayaron, vamos a decir, tú vas a decir esto y esto y esto, porque este hombre tiene que caer en la trampa por Jesucristo. Y como ella estaba manipulada, o la tenían amenazada más bien a ella y a toda su familia, y no solo a ellos, como dije, todo Israel, estos hombres tenían la autoridad suprema ahí, no había quien pudiera hacer algo a favor de nadie, al menos que estos hombres, por la mano de Dios,
tuvieran misericordia de alguien, pero estos hombres solo estaban preparados para la maldad. Ese era el trabajo de ellos, malos. Y Satanás, que ahí fue donde se agarró para dañar, contaminar el pueblo de Israel. Como lo mismo en las iglesias. Se agarran de los más grandes para debilitar a los pequeños, pero vamos a quedarnos en eso. Vamos a irnos al libro de Levíticos, capítulo 20, versículo 10. Levíticos, capítulo 20, versículo 10. ¿Sí lo tienen? 20, ¿qué dijo, hermano? 20:10. 20:10. Levíticos 20:10. Amén. ¿Sí lo tienen? Amén. Dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Está hablando de dos personas, no está hablando de una. Entonces, vamos a tener el libro de Juan, capítulo 8 abierto. Si tiene un separador ahí, se lo pone por favor para no, porque vamos a estar regresando ahí cada rato. Dice que los dos tendrían que ser muertos. Pero aquí estos hombres solo le llevaron a la mujer. O sea que la Biblia lo que habla tratando de tentarle. Tratando de tentarle quiere decir que no era nada verídico. Era nada más lo que querían ellos lograr su propósito, señalar al maestro por sus errores y matarlo cuanto antes. Pero la Biblia también enseña desde Isaías. Eso es lo que estos hombres no entendieron y supuestamente buscadores de la palabra de Dios, y se dice que sabían la palabra a perfección, pero no la sabían tanto, o si la sabían solo estaban ellos apegados a lo que le convenía y no estaban ellos puestos para hacer algo justo, porque ellos, a pesar de que sabían que el maestro tenía mucho conocimiento, lo tiene porque viene de Dios. El maestro sabía la Torá y sabe toda la Biblia por donde la agarre, porque él fue el que escribió. Entonces, estos hombres tenían que aprenderla. Isaías habla de que el maestro iba a morir a su debido tiempo, cuando Dios lo haya decidido. Pero estos hombres querían matarle cuanto antes. Y entonces ellos ocuparon a esta mujer que, como le repito, ella... la Biblia no lo enseña, pero los estudios hebreos dicen que esta mujer, y como todos los del pueblo, del lugar, eran manipulados por ellos, por los fariseos. Ellos hacían lo que ellos querían. Si hoy imponían una ley, tenían que hacer a la gente a ley. Estaban siendo oprimidos ellos, los israelitas, por el pueblo de Roma, por el lugar de Roma, pueblo de Roma, por los soldados, y también atribulados por el mismo pueblo, por los fariseos, porque los fariseos adelantaban sus leyes para que el pueblo de Israel no estuviera sujeto a aquellos, a los de Roma, como quien dice, para seguir siendo ellos los famosos. Pero no fue así, no fue así. Y entonces ellos solo le llevaron a la mujer. Ese es un pecado, ese es algo, una falta de inmoralidad de ellos, sabiendo la Biblia, siendo personas que ellos, apegados a la Biblia, estaban fallando en ese aspecto. O sea que ellos creyeron de que el maestro no sabía las Sagradas Escrituras, lo que Dios nuestro Padre había dado orden allá a Moisés. Jesucristo ya venía empapado de todo eso, ya sabía todo. Y ellos hicieron tal cosa,
ocupando a esta mujer para matarle. De hecho lo mataron porque ese era el propósito, pero lo hicieron cuando Dios quiso, no cuando ellos quisieron. Es para que se vaya dando una idea a usted en qué tiempo vino Jesucristo a la tierra, en lo peor de la ocasión, en lo peor de la situación. Nosotros, hermanos, estamos en la gloria más bien. Nosotros predicamos, bendito Dios, hablamos de la palabra de Dios, bendito Dios. Nadie nos dice nada, en aquel tiempo no. En aquel tiempo solo los fariseos tenían autorización de hablar de la Biblia y a la manera que ellos querían y punto. El que se opusiera o contradijera a ellos, no a la Biblia. El que contradijera a la Biblia a ellos les importaba, ellos la estaban contradiciendo. El que contradijera a ellos era muerto a pedradas. O sea que toda la gente estaba en un callejón sin salida. ¿Qué entonces? ¿Hablamos de Cristo o hablamos de los fariseos? Entonces mejor se quedaban callados. Porque si hablaban de la Biblia, iban a ser muertos por ellos mismos. Y si hablaban de los fariseos, pues eran honorables. Pero Dios no prueba eso. Entonces, y Jesucristo vino en ese tiempo a hablar de Él mismo. Ese era otro error más grave todavía para estos hombres. Pero bendita la gracia de Dios. Dios venía con todo el espíritu, igual que nosotros los cristianos, hermanos. No piense que porque Jesucristo era Jesucristo, es que lo que pasa que Él, si dice la Biblia que nos hizo a su imagen y semejanza, entonces no dudemos nosotros que también tenemos la mente de Cristo. Aleluya. El corazón de Él. Él vive en nosotros. Amén, amén. Entonces, vamos a ir a otro pasaje bíblico aquí que nos enseña Deuteronomios 22:22. Deuteronomio 22:22. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sí lo tienen? Amén, amén. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitará el mal de Israel. Está hablando de dos personas. Tendrían que morir los dos. Pero en este caso, los fariseos solo le llevaron a la mujer. Había dos opciones. En ese tiempo, la mujer no valía nada para los judíos. La mujer era como cualquier cosa. Solo tenía su privilegio cuando era esposa de alguien. Pero, de lo contrario, para decirles que los estudios enseñan de que cuando nacía en el hogar un varón, lo celebraban 7 días, una fiesta tremenda. Y cuando nacía una mujer, e incluso a la madre o a la esposa, dicen que era tratada mal, como si ella era la culpable de haber nacido una criatura, una hembra. Era tan mala, tan perversa la mente de estos hombres. Y de acuerdo, hermanos, nada se le escapó a Dios de sus manos. Porque la Biblia dice en Proverbios, ¿verdad? De acuerdo como el hombre piensa, así es él. Entonces, si estos hombres eran malos, Dios también los tenía bajo la esclavitud de la maldad por ellos mismos. Y no solo por ellos mismos, sino también por los romanos. Era cosa semejante, era cosa seria esto, hermano. Era una cosa que vivían ellos oprimidos. No sé si hacerle caso a Roma, no sé si hacerle caso a los fariseos, no sé si hacerle caso a Jesús. Estaban en una pared, hermanos, donde no tenían ellos escapatoria de nada. Yo me imagino que ahorita, a veces yo oigo allá en el trabajo, señores ya unos 40 años amargados, dice, mejor me muriera para vivir, para estar en paz. Y digo yo, no son cristianos, hablan unas palabras tan ociosas y sueltan esa palabra, mejor me muriera para estar en paz. Digo yo, pobrecitos, ellos creen. Si ahorita que estamos en la gloria, ellos quieren morirse, ahora imagínense estos pobrecitos antes. Estaban totalmente arruinados.
Jesucristo, Juan el Bautista no solo le abrió el camino a Jesucristo, también a nosotros. Porque a consecuencia de eso Jesucristo empezó a hablar su palabra y la libertad y la paz que Jesucristo ofrece en el libro de Isaías. Mi paso dejo, mi paso doy, dice en el libro de Juan también. Yo no la doy como el mundo la da. Esa es la paz que hoy tenemos. Y debemos de ser, y debemos de nombrarnos dichosos, bienaventurados, no más con estar viviendo en paz. Tenemos trabajo, tenemos buen salario, no todos, pero todo se va modernizando de acuerdo como uno busque de Dios. Entonces, dice aquí la Biblia, vamos a ir al libro de Deuteronomio 13:6, ahí mismo, en ese mismo libro, Deuteronomio 13:6. Y fíjese que para esta gente se necesitaba que el marido, en este asunto, se necesitaba que el marido era el que tenía que ir con los sacerdotes a poner la demanda de que su esposa le ha fallado porque la ha encontrado con otro. Pero el asunto no era que solo el marido tenía que ir, tenían que ir 3 testigos. Tenían que ir el marido con el que la halló y 3 testigos. Y preguntarle a los 3, no crea que juntos ahí sentaban los 3. Se llevaban uno para allá, el otro para allá y el otro para allá, a modo que no hubiera nadie que oyera. Y le preguntaban a este, ¿es cierto esto y esto? ¿Es cierto esto? Y en fin, los 3 tenían que coincidir, porque si no coincidían, también eran condenados a muerte los 3 por mentirosos. Y al acusado le preguntaban, ¿es cierto lo que dice fulano? Si él decía, si él estaba consciente que sí, tenía que decir sí a ley. De todos modos se iba a morir. Y si eran mentiras, pues él tenía que defenderse. Porque eso fue lo que Nicodemo dijo en el capítulo 7, versículo 51. Dijo, aún hasta el acusado hay que oírle. Porque no vaya a ser, dijo, que éste tenga algo en su defensa. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que irnos a la Biblia. Siempre cuando hagamos tal cosa, fíjense que fulano dijo esto y esto y esto, permítame, hay que escucharle a la otra persona. Usted solo me está diciendo lo que usted dice. Entonces, si es cierto, oigámoslo a él, o oigámoslo a ella, y lleguemos y hablemos y todo de ra. Por eso, mis hermanos, es que el chismoso, la Biblia lo dice, por donde la agarre. El chismoso no tendrá paz. Así como pervierte la paz de otros, la paz de él será pervertida por él mismo. Fíjense que hay algo se oye muy contradictorio o muy difícil de entender, pero es sencillo de entender. La Biblia dice en 1 Corintios 6, 18, creo yo, dice que el adúltero, cuando peca para su cuerpo. O sea que de manera que cuando uno peca para uno mismo, hay perdón de Dios. Si la persona se arrepiente, claro, no vamos a decir que. Y dice Santiago 3:6, pero el chismoso, cuando peca, dice, contamina toda la iglesia. Toda la iglesia. Este abrió la boca y toda la iglesia es contaminada. Entonces, ¿en quién hay más peso? Los dos son pecados. Que de hecho la Biblia dice que el adúltero, o ignoráis, dice que tu cuerpo no es morada del Espíritu Santo. Es una pregunta. Y sí lo es, morada del Espíritu Santo. Por eso tenemos que cuidarlo. No estoy diciendo yo que el adúltero va a ser libre. Claro que no. Tendrá su castigo. Pero del chismoso, del que levanta calumnias, de ese habla peor todavía. Porque ese no hay escapatoria, solamente la misericordia de Dios. Yo conozco personas, hermano, desde la iglesia donde yo me empecé a congregar, que eran chismosos cuando los vi,
y siguen siendo chismosos, y hace mucho, ya 15 años, y siguen siendo lo mismo. He oído que se han metido en unos chismes. Ahorita hace poquito me dijeron, fíjese que el hermano fulano, fíjese que la hermana fulana, y dije, pero si esos ya los conozco que eran chismosos de antes, ¿por qué les sorprendía a estos? Entonces quiere decir que ya son 15 años, y si viene Jesucristo en ese momento, los agarra con las manos en la masa. No hay escapatoria. Es por eso que nosotros debemos de huir, dice la Biblia, el apóstol Pablo, de la contaminación. Estos son pecados graves, son pecados de muerte, dice la Biblia. Son pecados que uno comete, que el hombre comete cuando anda en su insensatez, apartándose de las cosas de Dios, por tanto deben de morir. Pero la Biblia, ahora como es la gracia, ahora ya no es así. Pero tenemos que tener cuidado también. Bendita la gracia de Dios que ha tenido misericordia conmigo. Me ha dado la paz, me ha dado la felicidad. Porque a pesar de los errores que he cometido, yo vivo bien, yo vivo feliz. Esta iglesia, hermanos, aquí es donde he visto la mano de Dios, lo que no he visto en todas partes. Sí la he visto, no voy a decir que no, pero aquí, hermano, he visto las cosas tan verídicas. Dios obrando conmigo como, haga cuenta como que si el personaje llegara a mi casa y me dijera que voy a hacer esto, esto y esto y esto, y lo hace. Así lo he sentido estando aquí en esta iglesia. Amén. Lo que no sentí en las demás, aquí lo he hecho. No estoy amando la iglesia como les digo. Pero yo me imagino, y así es que se busca de Dios. Siempre van a haber cosas escondidas entre algunos, que es contaminación también. Pero no podemos agarrar un arma y ponérsela en el sentido a alguien y la verdad. No, es que mire, por eso dice la Biblia, cada quien escape por su vida. Cada quien. Lo único dice, que de todo lo malo se dará cuenta allá en el cielo. Entonces, por eso mejor demos cuentas aquí para no tener que hacer cosas para no recibir castigos allá, porque es bien tremendo eso, hermano. Hermano, tengo una pregunta. Dígame. Por ejemplo, hermano, que dicen que el adulterio es pecado de muerte, ¿verdad? Pecado de muerte. Pero entonces el chismoso a veces lo tomamos así como leve, pero igual es pecado de muerte, porque dice el libro de Santiago, ¿verdad? Que la lengua es un miembro tan pequeño pero que enciende fogarones. Santiago 3:10. Porque la lengua puede llegar a hacer mucho daño, ¿verdad, hermano? Destruir. Amén. Fíjese que la Biblia habla del adúltero, del fornicario, del borracho, el ladrón. Ahí está ahí en Corintios lo dice, capítulo 9 parece. Está todos esos detalles. Pero eso, la Biblia dice así: si Jesucristo viene y los encuentra en el acto haciendo eso, pero si no, no. En cambio, el chismoso, dice la Biblia, en 2 de Pedro 2, del 2 al 6 en adelante, 2:9 en adelante, dice que estos, y da la lista, y ahí involucran al chismoso y también al que se vale de la ocasión de otro hermano, como que dice, queriendo, dice, aumentar sus ganancias a su favor, perjudicando a su prójimo. Como aprovechándose. También está mencionado ahí, dice que estos perecerán en cárceles oscuras y eternas. Las profundidades del abismo. Imagínense hasta dónde llega esto. Que del adúltero no habla así, y es un pecado de muerte. Pero como la Biblia dice que hay perdón, entonces quiere decir que ser chismoso, mentiroso y queriéndose aprovechar de los demás con labias. La Biblia habla de lisonjas. Les hablarán lisonjas, como hoy día acostumbran algunos pastores, que aquí en Rino yo pienso que no hay, pero usted ha visto esas iglesias famosas de multitudes que les hablan cosas bonitas para traerlos con el dinero, que traigan dinero, que usted pacte con Dios, que traiga tanto, que Dios se lo va a dar al doble. Eso van a ir a dar ahí, si no se arrepienten, y yo creo que va a ser difícil. Porque si la Biblia habla que van a ir a dar ahí, entonces, si se llegaran a arrepentir, entonces ¿quién es el que va a ir? Jesucristo hablaría en vano. Entonces, todo tiene que cumplirse.
pero Dios quiera que nos sea a nosotros. Y nosotros libremos, nos libre Dios, pues. Y aquí vamos a hablar de Deuteronomio 17:2. Ahí mismo 17:2. Deuteronomios. A un hombre siempre le pregunta, yo lo veo ahí en el YouTube, me salen ahí los mensajes. Digo, lo voy a ver. Que incluso hasta habló de mí. Pero yo, como no tengo nada en contra de nadie, yo soy salvo en mi corazón, bendito Dios. Y él siempre que le hacen una pregunta, Corintios 9, adúlteros, fornicarios, borrachos, mentirosos y maldicientes y cuánta cosa, se van al infierno, ya están muertos en vida. Esa gente no tiene, o sea que andan mandando a todo el mundo al infierno. Es gente que no ha pasado por los procesos. Yo, hermanos, no es que me dé la importancia, no, nada de eso. Bendito Dios que ha tenido misericordia conmigo, y el haber pasado por tanto proceso es que Dios, yo siento que tengo un poquito de sabiduría, no mucho. Solamente cuando el Espíritu Santo está en mí, yo lo declaro así. Yo tengo mucha sabiduría porque el Espíritu Santo la da. Pero para que nosotros tengamos sabiduría, no quiere decir que, entonces voy a buscar del Espíritu Santo. No, hay que leer la Biblia también. Porque sabiduría, ¿de qué va a tener el hombre? Aunque el Espíritu Santo esté allí, de nada va a tener sabiduría porque no sabe de la Biblia, no la lee. Entonces, cada cosa lleva su contenido. Entonces, el Espíritu Santo puede acercarse a uno para que uno busque de la palabra de Dios. Pero hay gente que se rehúsa, pero eso es asunto de cada quien. Deuteronomio 17:2 al 7. 17:2 al 7. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ya sea el sol o la luna o todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. Por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti. Está hablando de 2 o 3 testigos. ¿Se da cuenta? Y usted se acuerda que cuando leyó allá en Primera de Reyes, que Jezabel, cuando quiso ver matado a Nabot de Jezreel, dice que buscó 2 testigos, pero dice que buscó los más perversos, los más sucios de corazón, pagados, sobornados. Los que ensayó primero, ustedes van a decir que estos hombres hablaron en contra de Dios y por tanto Israel los apoyará, porque esto es lo que aquí se practica. Desobedecer a Dios es malo, tiene castigo de muerte, y si ustedes dos lo están atestiguando, lo están haciendo, entonces caerá el mal sobre ellos. Mataron al pobre señor, lo mataron, y todo fue por quitarle la viña. En ese tiempo, cualquiera que tuviera una herencia no tenía por qué venderla, ni regalarla, ni dársela a nadie, no tenía por qué dejar entrar a nadie ahí. Y el rey Acab le estaba diciendo que se la vendiera. Este hombre sabía de la Biblia, este hombre estaba pegado a la verdad, y por esa razón él no le quiso vender la viña. No fue por maldad, sino que fue porque le dijo: libre de Jehová, que yo me deshiciera de la herencia que me dejó mi padre, porque él sabía que era muerto a pedradas la persona que vendiera la heredad de su padre. Por esa razón
Entonces esta mujer, como no halló la manera, podía llegar y ponerle la espada en el sentido, si no meramente te mato. Él hubiera dicho, pues está bien, ven, se la doy en tanto. Pero el asunto era que no se podía, porque entonces ellos iban a ser los perjudicados. Y por eso mejor tramaron una mentira para que el mismo pueblo lo matara y quedarse este hombre con la viña. Pero, ya ven, entonces cada cosa, hermanos, coincide con la otra cuando se trata de la Biblia. Tenemos que tener argumentos para hablar. Dijimos, ahora vamos al Deuteronomio 19:15. Aquí hablamos de un pecado de ídolos. Y dijera alguien, pero eso solo es un pecado de ídolos. No, eran todos los pecados. Pecado es pecado. Deuteronomio 19:15, el 19. Dice, ¿lo tienen? Amén. No se tomarán en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Vamos a quedar ahí porque ahí está una explicación grande. Estos hombres iban a ser muertos por haber testificado mal. Ahora vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 28, porque la gente dice, el Nuevo Testamento no es para nosotros, eso es para los de antes. Para los de antes. Si estamos en el Evangelio tenemos que respetar todo. El Antiguo. Sí, el Antiguo Testamento es para los de antes, el Nuevo es para nosotros. Gente sinvergüenza que están apegados a lo que les conviene. No, hermano. Aquí el asunto es parejo. Si nosotros amamos a Dios, va a ser con todo lo que Él diga. Y además, la Biblia dice que penetra hasta los huesos su palabra. Sí, amén. Hebreos 10:28. ¿Ya lo tiene? Amén. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Imagínense, violando la ley de Moisés nada más. De Moisés. Era muerto a pedradas inmediatamente. Ahora imagínense violando la ley de Dios. Entonces quiere decir que hay algo más que muerte. O sea, una tortura definitivamente para siempre. Las cárceles profundas. Siempre hemos hablado de esto, hermanos, por si hay alguno que no lo ha oído. La Biblia, la ciencia humana le llama a este cárceles profundas, le llama endósfera, porque se dice que ahí está un imán, un eje que va dormido y debido a eso dormido hay un calentamiento bárbaro allí que es lo que le está dando presión al infierno. Está abajo del infierno. Eso es lo que le está dando presión al infierno para que hierva, para que no se apague. Por eso es que los volcanes resultan tirando aquellos montones de fuego. Esa es la nariz del infierno. Cada volcán es nariz del infierno. ¿Y quién le da esta fuerza? La endósfera, donde está el imán. Pero la Biblia no le llama endósfera, la Biblia le llama cárceles oscuras o las profundidades del abismo. Allí es donde van a ir todas las personas que sirven de estorbo en la iglesia, dañando el crecimiento de los demás. Lo dice, hermanos, voy a repetir otra vez.
Segunda de Pedro, capítulo 2, del 9 al 17, ahí le da toda explicación exacta. Nada más que tenemos que nosotros tener el Espíritu Santo para discernir y entender de qué está hablando. Porque yo leía ese pasaje un montón de veces y no le entendía nada. Pero ahora ya, bendito Dios. Y por eso, cosa que yo no entiendo, no me atrevo a decirla porque ni yo lo entiendo. ¿Para qué la voy a decir? Nosotros vamos a hablar de lo que sabemos, no de lo que ni siquiera hemos oído. Entonces, leímos Hebreos. Ahora vamos a ver, la mujer era adúltera. No lo era, hermano. Era una manipulación de ellos. Vamos a ir al libro de Mateo 18:15. ¿Lo tiene? Creo que este es Mateo 18:15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos testigos. Estamos hablando de los testigos. Para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O sea, hermanos, que la Biblia nos enseña, hermanos, de que si alguien, vuelvo a repetir, nos cuenta algo de fulana o del fulano, oigámosle. Si el asunto es de importancia, que tiene que resolverse, como buenos cristianos, digámosle, permítame, esa es su versión. Hay que escuchar toda la versión. Pero ahora, denme 3 días o 2 días, vamos a llamar a la otra persona. A ver qué dice ella. Porque usted solo me está diciendo que le hicieron. ¿Quién quita? Y usted también hizo. Entonces, espérese. Entonces la Biblia lo que está diciendo aquí, hermanos, no irnos de boca. No hablar en contra de nadie, y eso le hizo. Y no que se dice cristiano o cristiana, y no que dicen que ora, y no que dicen que ayuna, y no que esto, y empezamos a hablar y a dar un montón de definitivas, de las cuales ni es cierto. Nada más porque nos abrazamos de que la persona es amiga de nosotros y está pegada con nosotros. Y eso era lo que Jesucristo no quería, que esta gente apegada con los fariseos estuviera hablando en contra. Por eso buscaban 2 o 3 testigos. ¿Y qué creen que hicieron los de Nazaret? Cuando todo esto pasó, que ellos andaban atormentados, que no hallaban a quien hacerle caso, como hablamos, ellos lo que hicieron fue irse al lado de los romanos. Fueron sobornados por los romanos y ellos le pasaban todo el mensaje a los romanos. Por eso ni entre ellos mismos se querían. Hay iglesias así, hermanos, que no se quieren ni entre nosotros mismos. Voy a decir así, pero no es así. Ni entre nosotros mismos. Nos tragamos aquí mero. Voy a ir a la iglesia, pero para verle la cara a fulano o a la fulana, mejor ni voy. Eso no está bien. Y eso es lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Entonces lo que está haciendo el diablo es que cuando Dios dijo, voy a agarrar a Israel para ejemplo de todas las naciones, Satanás vino y también metió de su parte. Lo han conseguido, porque Jesucristo, como le digo, no anda obligando a nadie. Cada quien se pierde porque quiere. Y entonces estos hombres, los de Nazaret, eran unos hombres tan perversos. A ellos les decían traicioneros, vendepatria, los trataban por lo más bajo, porque ellos le pasaban toda la información del pueblo de Israel en ese entonces. Y ellos, para vivir bien, porque cuando ellos, los fariseos, llegaban a atacarles, a hacer algo, entonces los romanos brincaban y los defendían. Y esa era la única manera que ellos buscaron para vivir bien, porque los fariseos estaban haciendo cosas malas, pero no había quien les pusiera el alto. ¿Se recuerda usted cuando
Cuando Felipe le dice a Natanael, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Maestro. Y le dice Natanael, ¿será que de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Se recuerdan? Sí, amén. Entonces, por eso fue. Porque allá eran los chismosos, los vendepatria, los traicioneros, como le quisieron llamar ellos. Y creyeron de que el Maestro, imagínense de dónde salió el Maestro. Un hombre limpio, sin pecado, de un lugar traicionero. Y si se acuerdan de dónde es el origen del Maestro, el linaje de David, un hombre que se pervirtió en su juventud. Pero dice la Biblia que este hombre es honorable en el cielo. ¿Por qué? Por su arrepentimiento. Entonces el arrepentirse es tan importante para el cristiano. Es el primer punto para llegar al cielo. Hermanos, la Biblia es tan clarita para darnos detalle por detalle de lo que nosotros tenemos que seguir, pero nosotros, porque estamos metidos en asuntos que no debemos, por esa razón es que fallamos, y por esa razón es que no nos va bien, y por esa razón es que vivimos mal. Entonces, si agarramos la Biblia detalle por detalle, hermanos, no hay pierde. No hay pierde, para nada. Amén, amén. Y él dijo, ¿será que de Nazaret puede salir algo bueno? Por eso, porque ellos eran traicioneros. Jesús, del linaje de David. ¿Y si ve quién es el linaje de David? Rahab la ramera. Rahab la ramera. Lo que está diciendo, hermanos, que Dios, de lo más vil, de ahí levanta gente, ¿ven? Para su pueblo, para su honra, para su gloria. Gloria a Dios. Y esas son las personas que Dios ha preparado para hablar, para dar el mensaje, para transmitirlo. Una persona que viva de ejemplos, que viva lo que predica y que predique lo que vive. No podemos hablar nosotros de la Biblia si no hemos pasado por el proceso. Es por eso que muchas personas ahora se les pregunta, se les hace una pregunta de tal cosa y luego responden que la Biblia dice esto. Y cerrados de la mente, no. La Biblia nos llama a misericordia. Cuando nosotros vemos que alguien peca, no tenemos que darle la espalda, tenemos que acudir a él y hablar con él, darle palabras de aliento, no acusarlo como hicieron aquellos 7 amigos de Job, a darle y a darle y a darle y a darle. Eso decepciona. Hay gente que hasta el número de teléfono borran de la persona porque dicen, no, ese me va a contaminar. ¿Qué son ellos entonces? Todos, hermanos, pecamos. Todos tenemos errores graves. Que si Jesucristo nos señala a cada uno, no somos dignos ni de estar vivos siquiera. Ese es el plan de Dios. Que entendamos nosotros la palabra de Dios para poder ser salvos. El Evangelio media, hermanos, sepámoslo de una vez. Nadie va para el cielo, vamos para el cielo si andamos mal. El Evangelio hay que llevarlo a cabalidad. Ah, no, pero tan estricto, no. Es que la Biblia dice estricto, usted es santo porque yo soy santo. Y dice también otra versión allá en Apocalipsis. El que es santo dice santifíquese más. Y el que peca dice siga pecando. O sea, pues que no, ¿cómo le digo yo? Eso habla para los que ya están destinados para hacer problemas en la iglesia. Estos no se van a salvar. Pero esa es la palabra de Dios, hermano, lo dejo aquí. Dios me lo bendiga. Vamos a orar al Señor. No hay preguntas. No hay preguntas. Okay. Una observación nada más. Dígame. Era 1 Corintios 6:9. ¿En cuál? Donde menciona a los que no van a heredar el reino de los cielos. Oh, ya, gracias, hermano. Está grabado. Gracias, hermano. Gracias. Sí, 6:9, ¿verdad? Bendito Dios. Solo me acordaba del 9. Perdón. Dios les bendiga.